cómo sobreponerse a la aflicción, al duelo, al dolor. Y les comentaba que hay ocasiones en que en el proceso de la jornada, una de las cosas que pueden suceder es que personas se quedan en lo que se le llama el dolor crónico. Este es como una especie de estancamiento en el duelo, como una amargura permanente, es el dolor no procesado, no se resuelve, es una tristeza profunda que se experimenta por un periodo muy largo de tiempo que no acepta, donde la persona no puede aceptar, no puede terminar en procesar la pérdida que ha tenido en su vida. El dolor personal se entierra en el corazón tan profundamente que se pierde la habilidad de experimentar el dolor por el bloqueo. Y parte de lo que sucede en una persona en esta condición es una mezcla de autocompasión, que yo digo que es prima hermana de la falta de perdón. Okay. La autocompasión, la persona se mantiene enfocada en su dolor interno, hace que la persona se mantenga nada más pensando en sí misma. Aquí no pareciera que se remueve la obra de Dios de la persona en su pensamiento, y solamente tiene como resultado pensamientos negativos que se repiten vez tras vez. La persona no puede digerir, ¿verdad?, por la autocompasión lo que realmente está viviendo. Vamos a ver qué dice Proverbios 25-28. Ok, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No tiene rienda, como una ciudad así abierta, sin protección. Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se puede guardar, proteger, pero si uno se mantiene en esa autocompasión, es como una muralla, como una ciudad sin muralla. Entonces, el problema es que los pensamientos controlan, y en su mayoría de las veces una persona que vive así es porque no ha llegado al proceso del perdón. No ha podido perdonar a la persona, no se ha podido perdonar a sí misma, si su dolor y su sufrimiento es por una decisión errada o por pecado que se practicó. Entonces, no llega a alcanzar una limpieza de corazón para moverse, para no estancarse en el duelo, sino que la falta de perdón le hace estancarse. Okay. Y de ahí muchas personas entran en unas etapas espesas y oscuras en lo que se le llama la depresión. Okay. La tristeza, la depresión como parte del duelo es una tristeza natural. Pero a veces la falta de perdón, la persona puede durar meses, si no es que años, en un estado donde tiene una herida en el corazón que sigue y sigue supurando la sangre, el dolor, porque no se ha podido mover. Si no se practica, si no se practica el perdón, hace que la persona se quede allí y no alcanza a una vida con un nuevo normal, con un nuevo sentido de la vida. Y quisiera hablar que hay 4 clases de perdón, y pues se pueden considerar más, ¿verdad?, de estos. Sí. Pero el primer perdón es el que vamos a hablar, es el que es el perdón de Dios para nuestras vidas. Es el perdón para la vida eterna. ¿Qué dice San Juan 3:16?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna que Dios nos ofrece a través de su Hijo, donde Dios nos perdona nuestros pecados, no importa lo que hayamos vivido, cómo hayamos vivido, Dios nos da la vida eterna a través del perdón de nuestros pecados. Y ¿cómo no podríamos usar de ese perdón que Dios nos ha dado a nosotros, perdonándonos nuestros pecados, dándonos el regalo de la vida eterna? ¿Cómo no podremos usar un cachito de ese perdón enorme para perdonar a alguien más que nos ha dañado aquí en la vida? Entonces, el perdón de Dios para vida eterna es una clase de perdón. El perdón para otras personas, esa es otra clase de perdón, donde Dios nos manda perdonar, ¿verdad? Como dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Entonces, ese es un mandamiento no opcional. Está el pedir perdón. Si yo he cometido algo, ¿verdad?, contra usted, es mi responsabilidad delante de Dios venir a pedir perdón para arreglar, ¿verdad?, lo que se pueda de la relación. Y el último es el autoperdón, donde yo debo de perdonarme a mí misma, lo mismo para poder salir del duelo. A veces batallamos con perdonar a personas alrededor de nosotros si el daño fue muy severo, fue largo, por decir así, fue muy marcado en nuestras vidas y nuestra vida se desubicó mucho por cosas que personas nos hicieron. A veces los errores que nosotros cometimos se nos es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos, pero todo es posible, tanto el dar perdón a otras personas o pedir perdón o perdonarme yo misma con la ayuda de Dios. No puedo perdonar a una persona si yo misma no tengo el perdón de Dios, porque no es posible la capacidad. Yo he oído historias tremendas de padres que alguien les mató a un hijo, ¿verdad?, a balazos, y ellos mismos en la corte, delante del juez, ellos se paran y dicen, nosotros queremos perdonarlo a él, ¿verdad?, públicamente. Tremendo. Se dan los casos, ¿verdad?, donde uno puede oír esta clase de historias, pero no es posible. Usualmente esas personas son personas que viven una vida espiritual centrada, con fundamentos bien fuertes y bien desarrollados, porque hay muchas cosas que podríamos llamar que son cosas imperdonables. Un abuso sexual, la violencia doméstica, padres abusando sus propias hijas. ¿Cómo una mamá puede perdonar eso, no? ¿Cómo la hija puede perdonar eso? Se dan situaciones muy difíciles, pero hay mucho, ¿verdad? Me encanta a mí a veces oír historias tan tremendas, tan fuertes, conmovedoras de la autenticidad de un perdón. Eso es parte de lo que puede ayudar para verdaderamente moverse, para seguir en el caminar o en la jornada, para poder salir de un posible estancamiento en una jornada de sanidad. Personas en ocasiones no quieren perdonar a Dios, ¿verdad? He oído de personas que están enojadas con Dios y tienen un dolor inmenso, intenso, profundo, y claman desde el pozo de la depresión, ¿verdad? Palabras obscenas contra Dios por algo que les pasó. Entonces es muy difícil, y he oído también situaciones donde personas mueren
con ese dolor nunca sanado en sus vidas, ¿verdad? Entonces, yo creo que este asunto del perdón es una cosa muy importante para poder movernos, para seguir en el caminar, para poder alcanzar verdaderamente una sanidad plena y completa. ¿Quiere decir eso que no habremos de tener otro duelo? No, no necesariamente. Pero conforme vamos desarrollando esas semillas que se siembran en nuestro corazón de virtudes espirituales, eso nos habrá de dar para las siguientes jornadas de duelo que habremos de atravesar en nuestro caminar con el Señor. Y bueno, vamos a tomar unos minutitos para algo que la hermana Lupita nos quiere compartir en esta noche. Muy bien. Pues mis queridos oyentes, les tengo muy malas noticias. Las malas noticias son que todos somos pecadores. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces son muy malas noticias, pero las buenas son mucho más grandes y buenas que las malas. Hermanos, Dios no quiere que usted perezca. En 2 de Pedro 3:9 el Señor nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermanos, pues la decisión es de usted. En Hechos 16:31 nos dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Juan 14:6 nos dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos, la decisión es de usted. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Rey, como su Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra, cierre sus ojos y vamos a leer esta pequeña oración. Y repita conmigo. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador, una pecadora, y que necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Quiero apartarme de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Quiero confiar en ti y seguirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Estimado radioescucha, si usted hizo esta oración y ha entregado su vida al Señor Jesucristo, pidiéndole que perdone todos sus pecados, le animamos para que busque una iglesia cerca de donde usted viva, consiga una Biblia y comience a leer
posiblemente sería bueno que empezara a leer en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Ahí podrá usted mirar los milagros, la vida del Señor Jesucristo. Le animamos a que se establezca en un lugar. Le damos gracias a Dios si usted hizo esta oración pidiéndole a Dios que le perdonara todos sus pecados. Y yo le quiero pedir a usted, si usted está pasando por un tiempo difícil en su vida, en menor o en mayor grado, si está usted viviendo en un tiempo difícil, está batallando con sus emociones, con su sentir, con agobio, con tristeza, no encuentra la salida, se le dificulta entender los propósitos de Dios en su vida con lo que usted esté viviendo, quiero orar por usted. Así que le invito para que cierre sus ojos y déjeme hacer una oración en estos momentos. Padre Celestial, sabemos que hay mucho duelo, que constantemente llegan a nuestras vidas tiempos difíciles donde no encontramos respuestas a las muchas preguntas que hacemos y nos llenamos de aflicción, de angustia, de desesperación. Padre, te pido que en el nombre de Jesús uses tu palabra en la medida que la podamos leer o escuchar. Te pido, Señor, que tú traigas a través de tu Espíritu Santo ese aceitito que empiece a sanar nuestras heridas, las heridas de nuestros radioescuchas que estén pasando por tiempos difíciles, que puedan sentir, Señor, cómo tú los abrazas y los reconfortas, Señor, que a pesar de la soledad puedan sentir que estás con ellos, que a pesar de la mucha confusión ellos puedan tener tiempos de claridad en sus mentes por lo que están pasando. Ayúdale, Señor, a buscar maneras o trae personas a sus vidas que les traigan palabras de aliento, de ánimo, una mano, un hombro. Señor, una persona que puede estar allí para escucharles, para poder llorar libremente, sin pena, sin vergüenza. Señor, usa a personas alrededor de nuestros radioescuchas que estén batallando con una dificultad. Y te pido, Señor, que cada día haya más y más fortaleza, más determinación de no quedar estancados y poder seguir adelante caminando paso a paso, tomados de tu mano, con la esperanza de que siempre habrá un mejor mañana. Padre, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí en esta radio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados radioescuchas, gracias por habernos acompañado en esta noche. Le recordamos que tenemos una cita la próxima semana. Espero que haya tomado nota de algunos versículos que estuvimos leyendo. Le animo para que trate de memorizar los versículos que estuvimos hablando al principio del programa. Y invite a alguna amiga, invite a algún amigo, alguna persona que le conozca. Y le esperamos con el favor de Dios tenerle aquí la próxima semana. Una vez más, mi nombre es Berta Álvarez y Lupita Encinas. Estamos aquí desde la ciudad de Yuma. Le recordamos que el teléfono donde puede llamar para alguna petición o para alguna oración es el 602-423-0962. Una vez más, mi teléfono es el 602-423-0962.
0962. Pues les espero la próxima semana y recuerde que siempre hay una esperanza para la familia. Así que viva mejor cada día con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.